Flexor largo de los dedos. Paciente en decúbito supino. Terapeuta fija con una mano las falanges proximales y medias poniéndolas en máxima extensión. Se le pide al paciente que realice una flexión de la falange distal. Con la otra mano se debe percibir la contractilidad sobre el túnel del tarso mediano. Flexor corto de los dedos. Paciente en decúbito supino. Terapeuta con una mano fija las falanges proximales, llevando las falanges medias hacia la extensión. Se le pide al paciente que realice una flexión interfalángica proximal. Con la otra mano se debe percibir la contractilidad en la aponeurosis plantar central. Abductor propio del pulgar. Paciente en decúbito supino. Terapeuta con una mano va a aducir el pulgar y con la otra va a hacer la exploración palpatoria de la contracción. Se le pide al paciente que realice una abducción del pulgar, o sea que lo lleve a la posición normal, y se debe percibir la contractibilidad en la base del primer metatarsiano. Aductor transversal del pulgar. Paciente en decúbito supino. El terapeuta con una mano va a abducir el pulgar y con la otra va a hacer la exploración palpatoria de la contracción. Se le pide al paciente que realice una aducción del pulgar como si intentara tomar un calcetín con los dedos. Se debe percibir la contractibilidad en la cabeza de los metatarsianos para la contracción de las fibras transversas. Aductor oblicuo del pulgar. Paciente en decúbito supino. Terapeuta con un dedo abducir el pulgar y con la otra mano hacer la exploración palpatoria de la contracción. Pedir al paciente que realice una aducción del pulgar, llevarlo a la posición normal como si intentara tomar un calcetín con los dedos. Percibir la contractibilidad en la base de los metatarsos para la contracción de las fibras oblicuas. Extensor corto del pulgar. Paciente en decúbito supino. Terapeuta poner el pulgar en una flexión metatarsofalángica máxima, fijando del primer al quinto metatarso. Pedir al paciente que realice una extensión metatarsofalángica. Percibir la contractibilidad en el vientre muscular. Extensor largo del pulgar. Paciente en decúbito supino. Terapeuta fija el primer metatarso y la falange proximal. Se llevará hacia una flexión máxima interfalángica del pulgar, haciendo resistencia ligera o moderada. Se le pedirá al paciente que realice una extensión interfalángica. Extensor corto de los dedos. Paciente en decúbito supino. Terapeuta fijará poniendo en una máxima flexión las metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo. Se le pedirá al paciente que realice una extensión metatarsofalángica. Se percibirá la contractibilidad en la parte dorsolateral del hueso navicular y astragalino. Extensor largo de los dedos. Paciente en decúbito supino. Terapeuta fijará la falange proximal y la falange media, poniendo la falange distal en flexión del segundo al quinto dedo. Se le pedirá al paciente que realice una extensión interfalángica. Se percibirá la contractibilidad en la parte dorsolateral del hueso navicular y astragalino. Interóseos dorsales. Paciente en decúbito supino. Terapeuta inhibe los dedos poniéndolos en una flexión pasiva. Si se quiere evaluar el primer interóseo, se llevará el dedo hacia una abducción peronea y el paciente llevará hacia una abducción tibial, palpando el primer espacio interóseo. Después se llevará hacia una desviación tibial y se palpará el segundo espacio interóseo y así del primer al cuarto interóseo. Se percibirá la contractibilidad en los espacios interóseos.
Interóseos plantares. Paciente en decúbito supino. Terapeuta, flexionar los demás dedos dejando libre el tercer dedo, que es el primer paquete. El cuarto dedo es el segundo paquete y el quinto dedo es el tercer paquete. El terapeuta llevará el dedo hacia una cara tibial y se le pedirá al paciente que lo lleve hacia una cara peronea. Va a percibir la contractibilidad y si no, entonces se valorará como no testeable. Lumbricales. Paciente en decúbito supino. Terapeuta solo observa. Se le pedirá al paciente que realice punta de bailarina. Flexión metatarsofalágica con una extensión interfalángica. Se observará la activación de los lumbricales. Abductor propio del meñique. Paciente en decúbito supino. Terapeuta llevará el meñique hacia una cara tibial. Se le pedirá al paciente que realice una abducción. Se percibirá la contractibilidad en la base del quinto metatarsiano. Goniometría. Flexoextensión del pulgar. Metatarsofalágica. Eje lateromedial a la articulación metatarsofalágica. Brazo fijo longitudinal al cuerpo del primer metatarso. Brazo móvil longitudinal a la falange proximal. Se le pide al paciente que realice la flexión. El rango normal es de 40 y el rango funcional es de 10. Se le pide al paciente que haga la extensión. El rango normal es de 70 y el rango funcional es de 50. Goniometría, flexoextensión del pulgar, interfalángica. Eje lateromedial a la articulación interfalángica. Brazo fijo longitudinal a la falange proximal. Brazo móvil longitudinal a la falange distal. Se le pide al paciente que haga flexión. El rango normal es de 70 a 90 y el rango funcional es de 45. Se le pide al paciente que haga extensión. El rango es de 0 a -10.